Os ofrezco una nueva reflexión, amigos. La sal se ha vuelto sosa. Desde hace unas décadas vemos una gran desbandada en la vida de la Iglesia. ¿Cuántos católicos han ido dejando a la Iglesia? La promesa y confianza que tenía el Vaticano II, el Concilio Vaticano II y el posconcilio, de que iba a ser que la Iglesia creciera en el futuro, se ha visto, creo yo, que no ha sido así. La Iglesia cada día está más débil, más frágil y en debilidad incluso ante la sociedad. La práctica religiosa dominical ha caído brutal y escandalosamente. La crisis, por ejemplo, de la vida religiosa, donde cada semana o con frecuencia escuchamos el cierre de conventos, de monasterios, de casas religiosas. Y la causa principal siempre es la misma: no hay vocaciones. Los centros de estudio, en el fondo, nos están pidiendo reconocer que en muchos momentos podemos estar y tener seminarios en estado, iba a decir, catatónico, cuando no cerrados por falta de vocaciones. Es una evidencia. Es una evidencia que no podemos mirar para otro lado ante esa realidad. Una terrible tragedia, sin duda, para la Iglesia. Basta, pues, mirar y ver, pues, las líneas doctrinales, yo diría heterodoxas, de algunos centros académicos católicos, comportamientos pastorales donde la liturgia se altera, donde la misa se convierte a veces en puro teatro, el abandono de la práctica sacramental. Es decir, la sal, los cristianos, como los católicos, debemos ser la sal, pero se ha vuelto en muchos momentos sosa y ya no sala, y solo sirve para que la tiren y la piense la gente. Yo creo que muchas veces no se nos toma en serio como cristianos, como católicos, en el mundo, en nuestra sociedad, porque pensamos una cosa, decimos una cosa y hacemos la contraria. Es decir, no nos tomamos en serio el Evangelio. Estamos adaptándonos continuamente al mundo, al espíritu del mundo, a lo políticamente correcto. Es una desgraciada actitud que quienes han de tomar decisiones correctas, es decir, y correctoras, están más en sostenerla y no enmendarla. Se ve que esto no funciona en muchos momentos, pero no se corrigen por quien tiene que corregirlas, lo que lleva a una caída secularizante hasta extremos ridículos. Se constata en algunas diócesis, especialmente europeas, pues en muchos momentos, de que ese carácter secularizante llega a diócesis y llega a congregaciones religiosas y se vive en un fatalismo asfixiante, que es el resultado de abandonar la fe de la Iglesia y sustituirla por sucedáneos ecológicos, digamos, intramundanos, y olvidamos de predicar la buena noticia. No tenemos en el centro en muchos momentos el anuncio explícito del carisma, de Jesucristo es el único Salvador. Claro que hay que tener días de esto y días de lo otro, y claro que hay que tener en cuenta las necesidades que hay a nuestro alrededor, pero la salvación la tenemos en Jesucristo, al que hemos de anunciar. Recuerdo que en los primeros tiempos de mi vida de párroco, de vez en cuando te encontraban niños en catequesis, pues de padres, de familias, por ejemplo, monoparentales, familias rotas, de parejas de hecho. Bueno, en relación con la gran mayoría de los niños que vivían, digamos, una situación familiar más o menos normalizada, bueno, pues tampoco no era gravísimo en ese momento para el conjunto. Pero hoy no es así. Hoy esa anécdota, o si queréis esa minoría, se ha ido convirtiendo en una normalidad, de tal manera que esa normalidad la estamos aceptando y lo damos como que eso tiene que ser así.
no se está corrigiendo. Es decir, no estamos, claro, asumiendo y predicando el amor y la misericordia con las personas y familias que están en esa situación. Claro que sí, son hijos de Dios y son miembros de nuestra parroquia y yo soy su párroco, pero tengo que darme cuenta de que tengo que anunciar el Evangelio y tratar de constituir en mi parroquia, en la gran comunidad, comunidades, digamos, familiares, que son la iglesia doméstica, normalizadas. ¿Cómo se va a educar un niño o un joven en un entorno familiar sin el ambiente precisamente de una mínima experiencia de fe? Estamos bautizando, y creo que eso es evidente, creo que los curas, todo, quizá me daréis la razón, estamos bautizando niños cuyos padres, por ejemplo, no están casados, ni civilmente, no ya canónicamente, sino ni civilmente. Y estamos bautizando niños de, pues eso, de padres pues que son parejas de hecho. Y nos estamos dando cuenta, en definitiva, de que administramos el sacramento de la Eucaristía a numerosas personas que habitualmente no vienen a misa. Y vienen cuando vienen y les damos la comunión y se acercan y comulgan. Es decir, algo no está funcionando, algo está ocurriendo en nuestra iglesia. El sacramento de la penitencia, la confesión, se ha abandonado en muchos momentos y de modo casi generalizado. Yo a veces le digo a mis feligreses de un modo pues jocoso, ¿cuántas comuniones hemos administrado este mes? Tantas. Pero ¿cuántas confesiones hemos celebrado? Es decir, se comulga y se comulga en muchos momentos, no sé quién para juzgar las conciencias, eso lo sabe Dios solo, pero en muchos momentos da la sensación de que se comulga en pecado grave, y no nos convertimos. Es una evidencia evangélica que Jesucristo explícitamente condena una serie de pecados y comportamientos en que amenaza incluso con la condenación eterna. Guías ciegos, que ni entráis ni dejáis entrar, refiriéndose principalmente a los pastores de aquel momento, a los doctores de la ley. Si los pastores hoy no corrigen doctrinas y comportamientos alejados del Evangelio, el pueblo verá que esos hechos son normales y se va perdiendo poco a poco la conciencia de pecado. Y estamos ante la misma voluntad de Cristo explicitada, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10. La estamos alterando, no le damos importancia. San Pablo, por ejemplo, pide a su discípulo y obispo Timoteo que lleve adelante el buen combate de la fe. Lo podemos ver en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Amenazando incluso San Pablo con anatema sea quien se atreva a predicar un evangelio distinto del evangelio puro, real. Lo podemos ver en la carta a los Gálatas, capítulo 1. Y todavía nos extrañamos de que nuestros fieles no participen de la comunidad, no participen de los sacramentos. Y nos extrañamos de que nuestras iglesias se vacíen. ¿Cuándo predicamos los sacerdotes que participar de la misa dominical es una necesidad si queremos tener una vida cristiana fuerte? ¿Cuándo? ¿Cómo recordamos o cuándo recordamos que si no se participa del cumplimiento dominical, es decir, de la misa de cada domingo, hoy misa entera, todos los domingos fiestas de guardar, santificarán las fiestas, pues estamos atentando contra el tercer mandamiento de la ley de Dios. Y estamos atentando contra el primer mandamiento de la Santa Madre Iglesia. Digo yo, porque supongo que seguirá existiendo los mandamientos, no se han obviado ni se han eliminado. ¿Cuándo predicamos que para comulgar sacramentalmente es condición haber confesado antes los pecados graves, los pecados mortales, que matan la vida divina en nosotros? Predicamos eso. Comprendo que no es fácil, dado el grado de deterioro moral en que vivimos, de la ignorancia religiosa de nuestro pueblo, que un párroco tenga madera de mártir, si estas cosas que estoy diciendo, como yo las estoy diciendo, pues que se prepare a sufrir todo tipo de improperios, de críticas,
y de acusaciones de retrógrado y de fundamentalista. Estoy predicando el Evangelio, estoy predicando la ley de Dios, estoy predicando desde la tradición de la Iglesia. No me invento la ley, ni me invento el Evangelio. Somos y seremos, en un próximo futuro, una iglesia de minorías. Y por eso la iglesia está necesitando ya de cristianos formados sinceramente y profundamente en la fe, con convicción sincera y experiencia del Señor por la oración y la caridad. Pero seguimos mareando la perdiz con causas y acciones pastorales que sin duda hemos de asumir, sin duda. Vivimos en el mundo y la cuestión, digamos, de cómo viven los hombres, las cuestiones de la guerra, las cuestiones sociales están ahí. Y un cristiano no puede mirar para otro lado. Jesucristo no miró para otro lado, está ahí. Pero Jesucristo dice lo que tiene que decir. Ha venido a perdonar los pecados. Nuestra competencia como iglesia, como pastores, como cristianos, tú y yo, es asumir verdaderamente predicar el Evangelio. Y esas otras competencias y eso celebrar y responder a tantas necesidades humanas, hemos de exigírselas sin duda a los organismos públicos, a las organizaciones sociales. Y nosotros estamos ahí para echar no una mano, sino las dos. Pero ¿de qué le sirve de que a uno le demos de comer si no le descubrimos poco a poco de que Dios es su Padre, de que Dios le quiere? Si esto no lo llegamos a hacer, entonces estamos incumpliendo el gran mandamiento, el objetivo primario, fundamental de nuestra fe cristiana. Yo os digo finalmente, anunciemos a Jesucristo, Dios y hombre, el único Salvador del mundo, del hombre y del mundo. Insisto en el título de mi reflexión. La sal, me pregunto, se ha vuelto sosa. ¿Es así? Hermanos, un fuerte abrazo.